Vamos a comenzar con el taller de la tarde. Bueno, hay un poco de ruido, así que les pido silencio. Ya nos conocen ustedes, estuvimos en el taller del día miércoles pasado. Ya nosotros trabajamos en la Vicerrectoría de Investigación y Estudio Avanzado de la Universidad, específicamente en la Oficina de Transferencia y Licenciamiento. Mi nombre es Macarena Rosenthal, soy la coordinadora de la oficina. Y en esta oportunidad estoy con Virgilio Topacio, que es abogado, igual que yo, asesor legal de la oficina. Y en esta oportunidad nos han solicitado un poco prestar asesoría a los emprendedores en cuanto a las distintas formas de constitución. ¿Ya? Yo sé que algunos como hitos dentro de los proyectos les exigen constituirse de alguna manera jurídicamente para que puedan actuar. Y así poder postular a otras formas de financiamiento y recursos en general para poder continuar. La presentación básicamente se estructura, queremos contarles como las distintas alternativas para que ustedes puedan digamos, evaluar cuál se adecua mejor al tipo de emprendimiento que están desarrollando y al negocio en el cual están emprendiendo, cuál es la que mejor se acomoda. Igual traemos algunas sugerencias en base a la experiencia que tenemos con los otros emprendimientos que hemos trabajado con Rizal, poder un poco contarles cuáles son los pros y los contras de cada forma de constitución y las distintas formas de recursos que pueden optar. Virgilio va a contar un poquito al principio del financiamiento y luego vamos a entrar en el tema. Pero nosotros nos piden también que habláramos y quisiéramos un link entre lo que es el financiamiento y también lo que es la estructura societaria, porque muchas veces la estructura societaria, como nos vamos a ir dando cuenta a medida que pase la presentación, tiene mucho que ver con incentivos o desincentivos que van a tener los inversionistas para entrar a la sociedad. Y para eso hay que analizar cuáles son las características propias que tienen las empresas riesgosas en cuanto al mercado de financiamiento. En primer lugar, si ustedes tienen a la banca, hay una asimetría de información importante entre ustedes y ellos. ¿Por qué? Porque ustedes saben lo que están haciendo un negocio riesgoso, innovador, y justamente la característica de la innovación se traduce en que el banco en general no va a conocer claramente qué es lo que ustedes hacen, tampoco los conocen como personas y por lo tanto se genera una diferencia que ya aleja las posiciones. Cuando se alejan las posiciones, evidentemente, como aumenta el riesgo del banco, también aumenta el valor del crédito. O sea, a mayor asimetría de información, menor conocimiento, y a menor conocimiento aumenta el valor del crédito. Eso es lo primero importante. Después, en relación a los otros costos de transferencia, podemos decir que como tampoco conocen a la empresa que se está recién creando como deudora de los créditos de los bancos, también se genera un aumento del riesgo del banco porque no saben cómo van a actuar ustedes una vez que ya le hayan entregado el crédito y por lo tanto siguen careciéndose el crédito. Y por último, es importante el tema del peligro moral, que cuando ustedes reciban el crédito muchas veces tienen un desincentivo a pagar porque ya asumieron el crédito. Y estos son parámetros muy importantes para cuando estamos hablando de las posibilidades de financiamiento. En definitiva, es muy difícil que una empresa... Bueno, lo relevante de todo esto es que es muy difícil que una empresa como usted pueda participar activamente en el mercado financiero común y corriente. Y por eso nos preguntamos qué otras formas de acceso al financiamiento tenemos. En primer lugar, se puede optar a concursos públicos como lo están haciendo de una u otra manera los capitales a los cuales ustedes están optando por medio de Rizal, los capitales de semilla son un concurso público. También pueden optar al capital de riesgo y a los inversionistas ángeles, que son inversionistas que buscan empresas en las cuales invertir y, por lo que tengo entendido, hoy día estuvieron con un inversionista que les explicó de una u otra manera cómo llegar al inversionista. Bueno, la idea es que nosotros hoy día les vamos a explicar cómo pueden preparar la sociedad para que ese inversionista no se espante una vez que llegue a... ¿Qué tenemos acá? Bueno, entonces la estructura social es la forma en que la sociedad se va a organizar jurídicamente. Son de cierta manera las reglas a las cuales se va a tener que someter tanto el emprendedor como el inversionista
una vez que esté funcionando como tal. Es la manera en que ustedes pueden separar su personalidad propia como personas naturales, decimos los abogados, respecto a la personalidad jurídica propiamente tal de la empresa. Esto es importante porque ustedes, cuando ya estén actuando por medio de esta personalidad jurídica, ya no van a ser ustedes, sino que va a ser la empresa la que se va a estar obligando. De cierta manera van a desligar también la responsabilidad que van a tener ustedes. Por ejemplo, si no pagan una cuota de un crédito, por ejemplo, el crédito también puede ser con respecto al inversionista, por si acaso, no solamente con respecto al banco, pero van a desligar la responsabilidad entonces de ustedes con respecto a la responsabilidad de la empresa. Y lo que es muy importante, por medio de los estatutos, por medio del tipo de empresa que ustedes constituyan, van a poder establecer ciertas garantías que vamos a ver a lo largo de la presentación para asegurar que ustedes sí van a respetar los acuerdos a los que tienen con el inversionista. Y esto va a funcionar como un incentivo ex ante, es decir, a priori, para incentivar a que el inversionista meta las lucas en la sociedad y no decida guardárselo en el bolsillo. Entonces, ahora vamos a ver los distintos tipos de sociedades. Como les anticipó Virgilio, vamos a contarles un poco en qué más o menos consisten las formas de constitución que pueden asumir, y ya no considerando a los individuos como ustedes propiamente tal, por nombre y apellido, sino ya una forma de constitución distinta que le permita desligar un poco la responsabilidad de una persona natural y poder separar patrimonio, que eso es muy definitivo. Ya en nuestra legislación, las formas principales de constitución radican principalmente la empresa individual de responsabilidad limitada, existe también la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, y una nueva forma, ya no tan nueva, pero que se está usando mucho, que es la sociedad por acciones, que vamos a entrar a explicar más o menos en detalle, señalando los pros y los contras de cada forma de constitución. Respecto a la empresa individual de responsabilidad limitada, acá lo importante que ustedes sepan es que es una forma de separar patrimonio. En eso consiste. Aquí no hay más de un individuo, solamente son ustedes, pero que su patrimonio, como persona natural, va a estar separado del patrimonio que van a comprometer bajo la empresa individual de responsabilidad limitada. Es decir, los bienes que yo comprometa actuando por esta empresa y la responsabilidad que asuma va a limitarse solamente a esos bienes y no respondo yo con todo mi patrimonio. Esa es la diferencia principal. ¿Ya? Pero no permite la incorporación de más socios, solamente tenemos que pensar en un solo propietario de la empresa. Y eso es un poco el problema que presenta. Entonces, viendo la envergadura del negocio, si yo, no sé, de aquí a un largo plazo no tengo intención de incorporar a más personas en mi negocio, soy solo yo, es un negocio pequeño, ¿ya? Esta es una buena opción de constitución y separar patrimonio. ¿Ya? Se redacta la escritura de constitución, se señala cuáles son los bienes de la empresa, ¿ya? Y una forma bastante simple y rápida, ¿ya? Que me va a permitir iniciar actividades posteriormente bajo esta empresa. Y lo importante, vuelvo a reiterar, es que limito la responsabilidad a los bienes que comprometo bajo la empresa individual de responsabilidad limitada. El nombre es bastante simple, puede ser el mismo nombre de la persona natural, pero siempre se incorpora al final la expresión EIRL, que es Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Yo no sé si aquí existe algún emprendimiento al cual le interese constituirse de esta manera. En general, la experiencia que hemos tenido en Crisal y otros emprendimientos no mucho la utilizamos porque generalmente los proyectos van más de una persona asociados a los mismos. Aquí nos sugirieron un poco, mientras demorara la constitución, que podría demorar un mes, y iniciáramos actividades afectativas, de esta manera, para recuperar el IVA. Como IRL. Más que como IRL, es como, no sé si existe ese formato antiguo, que como persona, pero con primera categoría. O sea, no. Que primera categoría supone empresa. Claro, pero no como Hay IRL. personas que por naturaleza pueden tributar en primera categoría, no como cierta. Hay personas naturales que pueden tributar en primera categoría o cierta. Porque esto igual es que considera De hecho, en teoría es una persona jurídica también, de hecho. O sea, no es como persona natural, es como una figura diferente.
Eso nos recomendaron de cierta manera para aprovechar la eficiencia de tener lo vivo, no perderlo. No tiene giro para recuperarlo, acumularlo o todo. Pero igual es una figura distinta, no es como persona natural, porque para estar afecto a ello necesitas constituirte como persona jurídica, diferente. Pero claro, en la empresa individual como de responsabilidad limitada se recomienda más que nada como una forma inicial. Después se puede modificar y podemos pasar a una sociedad si a largo plazo incorpora otros socios nuevos. ¿Ya? Pero con una forma inicial se recomienda, ya si el negocio está más avanzado, queda como fuera. Otra forma de constitución es una sociedad de personas que se denomina sociedad de responsabilidad limitada. Acá la característica y la diferencia de lo anterior es que ya no estamos hablando de una sola persona, sino que tenemos que pensar en dos o más socios. ¿Ya? ¿Y qué hacen estos socios? Van a realizar un aporte a la sociedad, se incorporan a la misma, hay unas cuotas de participación y lo importante es que va a limitar la responsabilidad de los socios al monte del aporte que hayan efectuado a la sociedad. ¿Ya? No responde cada socio con todo su patrimonio en el evento que surja algún tipo de responsabilidad, sino que lo limita solamente al aporte social. ¿Ya? Es un poco una figura similar a la anterior, pero ya estamos hablando de dos o más socios. ¿Ya? ¿Qué inconvenientes tiene? O sea, más que inconveniente en el sentido que es una sociedad de personas. La sociedad se constituye bajo la confianza de las personas que integran la sociedad, por lo tanto la entrada y salida de socios no es tan fácil. ¿Ya? No es el capital lo importante, sino que aquí son las personas. Entonces no permite esa flexibilidad de entrada y salida de socios, a diferencia de otro tipo de sociedades que son de capital. ¿Ya? Y ese es el principal inconveniente que tenga, pero igualmente es una buena alternativa dependiendo del negocio que yo tenga. ¿Ya? Muchas veces hay emprendimientos en que están claros los roles de cada persona, ya sabemos, está en base a la confianza de las personas que iniciaron el proyecto y en general no se piensa en incorporar a otros socios que intervengan, entonces esto parece como una buena opción de limitar la responsabilidad. ¿Ya? Pero hay que evaluarlo, sobre todo si consideramos la incorporación de algún inversionista. No permite esa entrada y salida tan fácil, pero es una forma recurrente de constitución, la más común en Chile, ¿ya? Al igual que la empresa individual de responsabilidad limitada, no es mayormente compleja su forma de constitución. Las cuotas de participación, ¿eso es para determinar cuánto lleva uno paga o qué? No, ¿En qué diferencia hubo $1 millón o $1 billón? No, lo que pasa es que la cuota de participación va a determinar en cuánto es dueño cada socio. En este regla eso no existe, porque lo que pasa es que como dijo la Maca, esta es una sociedad de personas, a diferencia de las sociedades de capitales, donde la participación se divide en acciones, aquí eso no se puede hacer. Entonces, por lo tanto, van a estar como personas y todas las personas van a tener los mismos derechos en principio. Eso, por ejemplo, también tiene mucha importancia para la toma de decisiones, porque a diferencia de lo que sucede en las sociedades de capitales, donde la decisión es a prorrata de las acciones que yo tenga, si yo tengo el 70% de las acciones, mi decisión pesa el 70%, en esta puede ser que alguien tenga un porcentaje equivalente, por decir que no es así, pero un 1% de la sociedad, y el otro el 90%, y el otro el 99%, perdón, y a pesar de todo son 1 a 1 para la toma de decisiones. Porque lo importante son las personas, no el capital. Pero esta, bueno, es una forma de constitución, como ya dije, muy común, ya, fácil de constituir, pero siempre hay que tener en consideración eso en base al negocio. ¿Qué es mi negocio? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuáles son mis proyecciones? ¿Quiero crecer? ¿Quiero aumentar el capital? ¿Quiero incluir más inversionistas? ¿Quiero incluir nuevos socios? Tengo que considerar todas estas variables y las limitaciones que implica cada uno. Otra forma de constitución son las sociedades anónimas, pero a diferencia de la anterior no estamos en una sociedad de personas, sino que estamos en presencia de una sociedad de capital. Acá lo importante es el dinero, más que las personas, obviamente hablando.
La propiedad y la participación de los accionistas está dividida, como lo dice su nombre, en acciones. ¿Ya? Cada acción va a representar un valor. Y en base al aporte que cada accionista realice, se divide su capital en acciones. ¿Ya? Hay una clasificación, se clasifican en abiertas y cerradas. ¿Ya? Y estas como algunas características o el gran problema de las sociedades anónimas. ¿Ya? No se permite más de un voto por acción, hay sistemas de fiscalización predeterminadas, tengo que rendir un balance anual, o sea, la administración de una sociedad anónima es mucho más compleja. ¿Ya? Tengo ciertas obligaciones que cumplir, ¿ya? Como obligación de repartir al menos el 30% de utilidades, ¿ya? Acciones no pagadas no tienen derechos políticos dentro de la sociedad. Hay límites que también se establecen dentro del pacto de accionistas, es una forma más cara de constituir, pero también es una alternativa, o sea, se construyen muchas sociedades anónimas, los negocios grandes que permiten fácilmente la entrada y salida de accionistas con la compra y venta de acciones. Desde el primer año, desde siempre se tiene que repartir al menos el 30% de las utilidades. Por eso vamos a ver que es uno de los problemas que tienen las sociedades anónimas en general. Ahora no se puede reinvertir el 100%. No. Si se reinvertir, entonces tienes que tomarlo, pagar impuestos y hacer un aumento de capital. No, tampoco bueno. Mira, lo que pasa es que como ahora vamos a hablar sobre las sociedades por acciones, que Igual sería bueno que si quieres hablar más de Sí. sociedades. mira, lo que pasa es lo siguiente. Mira, la sociedad anónima es una sociedad que está pensada en primer lugar como una sociedad de capitales. Yo tengo una empresa y yo quiero buscar financiamiento. La persona que va a entrar a ayudarme a mí, porque yo no puedo hacerlo todo, a mí no me importa si es que tiene ciertas características propias que vayan a ser relevantes para el negocio, sino que la gracia que tiene es que me va a aportar capital. Entonces, por eso es una sociedad de capital. Yo creo que entre porque me va a dejar una lucas. El problema es que en general las sociedades anónimas están pensadas para que vayan creciendo, buscando muchos pequeños capitalistas. Y lo que nosotros vemos en la práctica, si ustedes van y ven las sociedades, por ejemplo, anónimas que están cotizando en bolsa, la propiedad está quizás no atomizada como si sucede en Estados Unidos. Por eso voy a detallar algo concreto. Pero lo que sucede es que hay un accionista mayoritario que suele tener cerca del 60% y el resto de la participación está concentrada en participaciones pequeñas que pueden ser 1% o la señora Juanita que tiene un negocio y cotiza y en definitiva tiene el 0,00001% de la participación. Las sociedades anónimas entonces están pensadas con una rigidez tal que velen por los derechos de estos grupos minoritarios. Entonces, como vamos a ver, a diferencia de la sociedad anónima, perdón, de la sociedad de capitales, que está pensada justamente para recibir capital de riesgo y pensar más en el negocio propiamente tal, esta está pensada para adquirir grandes sumas de dinero que van a entrar minoritarios y proteger a esos minoritarios. Y bueno, también ustedes, no sé si han escuchado hablar, que eso está común, que salgan las noticias o en los diarios, pues se clasifican de sociedades anónimas abiertas y cerradas. La abierta es la que cotiza en bolsa, que es una empresa por lo general ya gigante, en la cual al menos el 10% de las acciones está constituido por 100 personas o en total son más de 500 personas. O sea, hay un límite en cuanto a accionistas y acciones. Por ejemplo, yo me puedo constituir como sociedad anónima cerrada, pero una vez que ya paso a tener más de 500 accionistas, o bien el 10% de las acciones son al menos 100 accionistas, automáticamente se transforma en abierta y hay que pasar a cumplir todos los requisitos de las abiertas, que son mucho más estrictas. Ojo que eso mismo va a suceder también con las sociedades por acciones y también las SRL. SRL es Sociedad de Responsabilidad Limitada. Entonces, Perdón, cuando tengan alguna duda o si quieren, no sé, más bien, nos van interrumpiendo, ¿ya se entiende? me quedan Entonces, esta podría ser una sociedad que podrían utilizar, pero en principio no es 100% recomendable por todas estas rigideces que dicen relación con la protección del accionista minoritario, que tampoco vamos a entrar quizá a detallar, pero son, por ejemplo, cuando hablamos de sistemas de fiscalización predeterminados, significa que hay que tener necesariamente 2 inspectores de cuentas, y que son sociedades anónimas cerradas, o auditores externos, que son, por ejemplo, Price, Waterhouse, todo ese tipo de instituciones.
hay que tener ese tipo de instituciones que velen por en general siempre por el interés de los minoritarios. Por ejemplo, en Chile, para los que son extranjeros, hay una institución que se llama la Superintendencia de Valores y Seguros, que es la que regula este tipo de sociedades. Y hay que estar permanentemente entregando información, lo que también aumenta los costos de administración de una sociedad anónima abierta, cerrada, pero en especial la abierta. Por eso, hasta ahora se había utilizado la sociedad anónima cerrada para el tipo de negocios que realizan ustedes. Pero por el año 2005 empezaron a darse cuenta en el Congreso que en realidad era una institución de tal rigidez que no servía para el financiamiento de riesgo, y se creó la sociedad por acciones. Cuando partimos hablando de esta presentación dijimos que queríamos unir lo que era el capital de riesgo a la estructura societaria. Y bueno, ¿qué tiene que ver ahora este es el capital de riesgo a la sociedad por acciones? Me gustaría saber, acá la mayoría de los emprendimientos van más de una persona, han pensado me gustaría igual conocer un poco cuál es la realidad de cada uno en cuanto a recomendar una forma de constitución. Porque la que Virgilio va a hablar ahora y se va a extender más ha sido como la más utilizada en los emprendimientos de Crisalis y la que hemos recomendado en el último tiempo. Pero igual antes de entrar ahí, no sé, alguna apreciación de algún proyecto que tenga, Limitado. ¿Ya está constituido? Constituido. Sociedad de responsabilidad limitada. Sí. Pero por ejemplo, 33% cada uno. al final la pregunta esencial es: ¿todos tienen financiamiento o quieren más financiamiento? Porque al final es la pregunta Para relevante. obtener financiamiento. De acá. No, en general. En general, de algún inversionista están pensando en obtener los financiamientos. Bueno, por fondos en ese momento. No estamos pensando en que ingresa otro socio en ese momento. Ya, o sea, pero como la forma de constitución que tienes actualmente te sirve para Para dejar para echar, no, tenemos que estar todos de acuerdo que se O sea, ¿te ha cambia. complicado esa forma de constitución? Hasta ahora no. Hasta ahora no. No, porque somos tres personas que nos conocemos bien, decidimos empezar este proyecto juntos. De hecho, empecé con uno y ingresó el tercero, pero quedamos de acuerdo porque la idea a través de los tres fue la misma. Entonces, no hubo mucho roce en cómo llegar a donde queríamos llegar, y tampoco fue muy rápido, fue claro que vamos a tener las mismas partes, porque cada uno aporta. Ya, pero hasta ahora el inconveniente no. No hay inconveniente, no. Habrá que ver obviamente lo que pasa en el futuro. Si viene un fondo, seguramente va a ser más fácil ingresar a otro socio. ¿Y alguna otra experiencia acá? ¿Ya se han constituido legalmente? ¿Hay alguna otra? Sí. Lo mismo que sociedad limitada, ¿Sociedad de responsabilidad limitada? 60 personas. ¿Y no imposible incorporar nuevos socios? Sí. Sí. Bajo la misma estructura. Claro. Nosotros justo estamos en la conversación sobre y decidiendo sobre eso. Nosotros somos varios, con distintos porcentajes de participación, pero una cosa que nos preocupa es que también sabemos que en algún momento quizás alguien se quiere salir, pero tampoco queremos, entonces nos interesa también conocer sobre el pacto de socios, porque tampoco nos interesa que vaya y se lo venda cualquiera a su parte, ¿no? Quizás eso es uno de los temas principales que tenemos. Claro, Y luego además vamos a realizar operaciones en Chile y en Estados Unidos. Y son operaciones tanto nacionales como internacionales, entonces lo vemos como complejo. ¿Y por allá? Nosotros actualmente tenemos una limitada y estábamos pensando de transferir a una sociedad por acciones, pero después hemos decidido que vamos a crear una nueva sociedad por acciones para este proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Porque la limitada tiene otras actividades no relacionadas con el proyecto directamente. Un giro diferente. Entonces va a ser una nueva SPA y para poder separar de manera más sencilla la propiedad. Para poder, por ejemplo, dar opciones a empleados, eso todo. ¿Por allá alguien que quiera preguntar algo? ¿Sí? Con el minuto no estamos todavía contigo, creo que no, o sea, como por todo lo que hemos leído, la opción de sociedad por acciones
Pero igual queremos dar las preguntas porque, por ejemplo, ya, si no necesidad de praxis, estuvimos leyendo el tema de las bases, por ejemplo, de la postulación de ese fondo, y el que al firmar el contrato de incubación se da la posibilidad de compra del 7% de la empresa. Entonces, ¿en qué afecta, sabemos en qué afecta cómo está conformada la empresa? A ese, o sea, si son incompatibles o compatibles con ese tipo de... ¿Cómo quedan las acciones al hacer eso? ¿O hay que definirlo antes de formarlo? O sea, ahora iba a explicar en detalle, pero era un poco para ver cómo fueron los inquietudes antes. Qué bueno que hayan hecho estas cosas porque de cierta manera les sirve más para mostrarles por qué es tan flexible la sociedad por acciones. Cuando les decía antes, la pregunta esencial que nos tenemos que hacer es si tenemos o no tenemos financiamiento. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad que está creada justamente para nosotros como empresa salir al mercado de inversionismo, de inversión y poder levantar inversión. Por eso fue creada justamente con ese sesgo. Y lo que la rige en general es el principio de flexibilidad, porque salvo ciertas materias que son reguladas por ley y que no pueden ser de una manera distinta, se puede hacer casi todo lo que a uno se le ocurra. Lo que no puede ser, por ejemplo, con la sociedad anónima y con la sociedad de responsabilidad limitada, que es eso sí que es estricta. Bueno, el primer punto que se viene a diferenciar de otro tipo de sociedades, salvo la IRL, es que tiene la posibilidad de ser unipersonal. Por lo general, si es que todas las acciones, por ejemplo, una sociedad anónima o de una SRL se concentran en una sola persona, esa sociedad tiene que terminar y pasa a ser una empresa individual o cualquier cosa, pero menos una sociedad. O sea, claro, lo que está diciendo Virgilio es, somos dos socios, se va uno, ¿qué opción me queda? Volver a la empresa individual de responsabilidad limitada porque ya no puede seguir existiendo con un solo socio. Hay que liquidar, entonces esto sí. Sí, y esto simplifica porque si es que todas las acciones se concentran en una sola persona, la sociedad no termina, sino que no hay ningún problema con que siga adelante. Bueno, lo otro que hemos visto que tiene que ver con la flexibilidad principalmente es la autonomía de la voluntad. Acá se puede impactar, como él decía, por ejemplo, límites a que las personas trancen sus acciones. Si es que nosotros nos ponemos de acuerdo, podemos decir, por ejemplo, cuando alguien vaya a vender sus acciones en el mercado, tiene que ofrecerlas con preferencia a las personas que ya están formando parte de esta sociedad. Así que ustedes son socios, tú quieres vender tus acciones, las puedes vender, pero ofreciéndolas preferentemente a ellos en relación a sus porcentajes de participación. Después, el nombre y objeto social. Eso es en todo. Sí. Pero ojo que el objeto social en todo caso es un poco distinto al resto de las sociedades porque, bueno, ella decía, una de las cosas que yo quiero es separar objetos sociales. La gracia de la sociedad por acciones es que yo puedo tener distintos objetos y no uno en específico. Eso también se relaciona incluso al nombre porque, por ejemplo, tengo una SRL y el nombre necesariamente tiene que ser, por ejemplo, Virgilio Topacio y Macarena Rosenkratz, sociedad SRL. Sociedad de responsabilidad limitada. Siempre se tiene que incluir la sigla al final, igual que la empresa individual de responsabilidad limitada. Pero yo le tendría que poner un nombre que esté asociado a nuestros nombres o bien a mi giro, abogados SRL, por decir. En este caso, como yo puedo tener múltiples giros, yo le puedo poner el nombre que yo quiera en fantasía. En eso se parece un poco más a una sociedad anónima. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, se puede llamar Pajaritos SPA, lo que sea. Esto es súper importante principalmente para ustedes porque la idea es que ustedes compartan con este proyecto, pero en definitiva la sociedad no está limitada a este proyecto. La idea es que ustedes vayan viendo a medida que avancen, yo generé esto, pero en el futuro quizás mi oportunidad de negocio se mueve por este otro lado. Y este tipo de sociedades permite que eso no sea un límite a lo que ustedes están haciendo. O sea, la gracia, quizás una de las cosas más relevantes de la sociedad por acciones es que no te limita a un nicho en particular, sino que te permite desarrollar cualquier posibilidad de negocio. Por ejemplo, tú puedes tener tu negocio, pero también puedes tener una sociedad de inversión. O sea, por medio ya inviertes o reinviertes tu dinero para poder invertir en acciones, en lo que sea. O sea, esta sociedad trata de buscar las formas más flexibles de los otros tipos de sociedades, pero es una opción más. O sea, la hemos recomendado, pero igual existe la libertad de poder elegir por cualquier otra forma dependiendo del negocio. Eso que quede claro. Ahora, los costos de las 4 sociedades van relacionados con el capital, o puede ser más cara. Varía un poco por el capital, pero casi. Pero poco. Bueno, eso lo vamos a ver un poco después, pero esta es más barata de constituir que otras sociedades porque para la constitución
no es necesario una escritura pública, sino que puede ser una escritura privada legalizada ante notario. Entonces ustedes se juntan, la firman, pues van juntos al notario y dicen, mira, esta es mi firma, esta es mi firma, y después, como todas las sociedades, hay que hacer un extracto que se publica en el diario oficial y hay que inscribirla también en el registro de comercio, que esto tiene cierto costo. Pero eso es costo de todo, o sea, para una IRL. Nosotros tenemos una SPA y uno de los socios minoritarios de una acciones se fue del proyecto. ¿Cómo lo hacemos para eliminar la parte legal de la sociedad? No, mira, la gracia de la SPA es que si yo quiero invertir, yo puedo quedarme con la participación, porque cuando vayan a repartir utilidades a él le podría interesar. Entonces usted, bueno, para eso hay que hacer pactos. A ver, mira, si usted no tiene ningún pacto, él tiene libertad para vender o no vender. ¿No puedo obligar entre los dos? No se puede obligar en principio. Lo que tampoco lo podría hacer alguien. ¿Tienen un pacto de acción? Sí, pero no sé que lo tenemos porque la abogada lo hizo, pero no quiero que Hay que pescar. Sí, hay que pescarlo. Por ejemplo, este tipo de soluciones tú lo podrías prever anteriormente y no así lo puedes. No. Por el contrario, si eso te pasa en una SRL, estarías de brazos cruzados, no podrías hacer nada salvo disolver la sociedad. En este caso, tú puedes establecer pactos a priori que establezcan que en caso de la inactividad, por ejemplo, de alguno de los socios gestores, él tenga que vender obligatoriamente su participación. ¿Alguno de ustedes? Eso se tiene que poner En el pacto, por eso hay que revisar el pacto. antes de firmar. O sea, que ustedes ya lo firmaron, entonces hay que revisar el pacto. Esos son pactos, ojo, que el pacto siempre es distinto a los estatutos. ¿Qué pasa si ya no hubiera hecho el pacto y no tuviera eso? No tuviera eso. Que no se incorporó el que. Tú no lo puedes obligar de su participación. Eso es libertad y eso tampoco, eso en todo caso se extrapola al resto de las clases de sociedades. Me perdiste con la diferencia entre pacto y estatuto. Mira, el estatuto es el reglamento de la sociedad. Cuando nosotros constituimos una sociedad, tenemos que realizar un estatuto, que es una de las pocas cosas obligatorias que tiene la SPA, es que nosotros tenemos que redactar un estatuto, que va a hacer referencia al nombre, va a hacer referencia al tipo de administración, al tipo de fiscalización, al capital cómo va a estar distribuido, va a hacer referencia a las facultades de quien ejerce la administración, todo cómo se va a organizar la sociedad. Y el pacto de accionistas, y bueno, jurídicamente se define entonces el estatuto es la relación entre la sociedad y los socios, mientras que el pacto de accionistas es un pacto que puede ser incluso muy parecido a unos estatutos, pero que fija la relación entre distintos socios. Y digo, por ejemplo, puede ser que en el estatuto de la sociedad aparezca no hay preferencia para la compra de acciones una vez que un accionista vende, pero tú puedes establecer con solamente un socio, cuando tú vendas, a mí me tienes que ofrecer preferentemente las acciones que tú tengas. Eso es un pacto. Y eso es una buena forma de asegurar al resto de los socios. Y eso es lo que te permite la SPA y no te permite la SRL, por ejemplo. Eso es súper importante cuando hay un inversionista, porque al inversionista lo que le va a interesar es tener la posibilidad de capitalizar su inversión en el momento que le parezca correcto. Entonces el capitalista va a venir, va a querer meter las lucas y en algún momento va a decir, mira, yo ya hice la rentabilidad, o quizás encontré otro inversionista que va a estar dispuesto a meter más plata que yo, entonces yo voy a ir y le voy a vender la cuota más cara de lo que yo la compré. Eso es lo que va a hacer. Aquí hay una pregunta de este. No, que quería corregir. Me declaro el socio que es por acciones, ¿no? Ya. O sea, esta es la que estamos hablando ahora. Mira, de hecho, lo que está haciendo Crisalis... Crisalis le ha dado lo mismo porque yo abrí una en Delaware. ¿Cómo? Yo abrí mi compañía en Delaware, Estados Unidos. ¿Le ha dado lo mismo Crisalis de qué país para que lo tenía? La verdad, no sé. Tengo entendido que para recibir el subsidio de Corfo tiene que ser una empresa creada en Chile con fines de lucro. Una persona jurídica creada en Chile con fines de lucro. Para el recibo del subsidio ahora no importa el fondo de sociedad. No. Eso es relativo. Lo que pasa es que nosotros estamos recomendando la mejor forma de constitución, dependiendo del negocio, de la entrada y salida de socios, es esa, pero tengo entendido que exige que se constituyan de alguna manera una persona jurídica diferente, pero no importa más.
Lo que dice el contrato es que los estatutos y las bases, es que usted se tiene que constituir de alguna manera que permita hacer efectivo la opción del 7%. O sea, lo más probable es que en algún momento, si ustedes se constituyen como SRL, no se va a poder hacer efectiva la inversión porque quizás no va a poder meter tampoco. ¿Esa opción del 0% de la primera etapa o de la segunda? No es cuando ya comienza la etapa de incubación propiamente tal. Cuando ustedes firman el contrato de incubación, ya se están sometiendo a ese 7%, no todavía. O sea, sí o sí son 7% o depende Sí. también de la valorización. No, 7%. Es una apuesta. Es la apuesta. Y si implica, implican los 60 palos o los 10 al principio. Los 60. Puede ser que después el Crisali diga, sabes que en realidad la empresa no funcionó como yo pensaba, así que si en adelante a mí no me va a interesar hacer efectiva la opción de adquisición. Lo que estaba pensando, también Walter me pidió que quizás empezara a digerir este tema. Pero entonces significa, pongamos el caso que está exitoso, ¿ya? Se gastan los 60 palos, no, son más, porque son 60 más el 25%. ¿Cuánto es? 80 en total. 80 en total son claro. Lo tengo 100% claro para Sí, eso es. 75, 20. Y 80 Y el fondo obtiene con 60, 7%. Se crea una opción, porque es una opción de compra. Es una opción de compra. Pero Crisalis no está poniendo los 60 millones, los 60 millones está poniendo Corfo. Corfo, sí. O sea, Crisalis no está invirtiendo en efectivo, sino está invirtiendo en recursos. Y los 7%, la opción de compra a 7% es el Corfo. No, la Crisalis. Corfo no compra empresa. Perfecto. Y entonces, pero una valorización. No hay una valorización. No hay valorización. No hay valorización. Son 80 palos, entonces la empresa ya vale. No sé cuánto. Eso lo vamos a ir viendo después. No puedes hacer ese cálculo. Que Claro. es un error muy común que además he oído eso, ¿no? Es distinto si tenemos un inversionista que por esta mañana hablábamos de lo de la tarifa plana. Porque hay una presentación. Bueno, esto aquí no tiene sentido decir yo tengo tanto, quiero tanto por este porcentaje, porque es tarifa plana. ¿Qué quería decir eso coloquialmente? Que siempre es el 7%. $100.000, 7%, te guste o no. Mañana veremos tipos de inversores y veremos que las aceleradoras y algunas fundaciones trabajan con este tipo de porcentajes. De hecho, nosotros cuando estamos hablando con Walter evaluamos distintas posibilidades de poder de ver cómo íbamos a entrar la participación de la sociedad, porque de una u otra manera Crisalis tiene que cobrar por sus servicios y estamos viendo cómo lo íbamos a hacer. Entonces dijimos, bueno, vamos a entrar en la participación en este 7%, ¿cómo lo vamos a valorar? Dijimos, calculémoslo por van, calculémoslo de alguna u otra manera o hagámoslo un costo fijo. Como hagámoslo fijo porque es la única manera de Para Ahora, si ese contrato que se firma, se promesa contrato ante notario, yo me comprometo, la empresa se firma con esta constituida la empresa, yo empresa me comprometo a, si sociedad por acciones, a invertir el 7% de las acciones. ¿Hay algún tenor del contrato para...? No, ustedes se van a obligar como emprendedores a obligar a la sociedad a este 7%. Después Entonces, modificamos con ese y si ya está constituido, Se obligan directamente como sociedad. la empresa, Sí. después se ¿hay que modifica. modificar la constitución? No el necesariamente. contrato lo hacemos una modificación. Lo que sí es posible que tú no tengas las acciones disponibles para que Crisalis haga efectiva su participación. En ese caso, lo que tú vas a tener que hacer, quizás vamos avanzando porque... Sí. Que a medida que vayamos Sí. avanzando la presentación se van a ir aclarando, van a aparecer las Oye, pero ahí me pregunta, yo creo que después tienes derecho a recompra, porque por ejemplo si yo estoy profitando el segundo año Sí, eso se va a y negociar. que den $100.000, toma, te hago mi 7% a $100.000. Sí, nosotros también lo pensamos, Yo pero... me compro mi 7%. Sí, nosotros lo pensamos, pero no preestablecido en un monto, sino que se va a negociar directamente. Mira, al final Crisalis lo que está diciendo, yo voy a ganar plata, voy a cobrar en base a lo que yo voy a negociar con este 7%. Si lo negocia con ustedes o con un tercero, eso se va a ir caso a caso.
Y puede ser que en el caso a caso se negocie a 500.000 pesos, puede ser que o se negocie ojalá que a 100 millones, porque significa que si el 7% son 100 millones, la empresa... Ahí avanzamos más. Ya. Vamos a ir viendo punto por punto. En cuanto a la sociedad por acciones. Bueno, en esto Walter me dijo que era algo que le interesaba que le ponga mucho énfasis, y es que el objeto social no tiene que estar delimitado necesariamente, y sea cual sea el tipo de sociedad, a desarrollar el proyecto que están desarrollando hoy en día, sino que la sociedad es transversal. Cuando en el taller pasado hablamos del tema de la marca puede ser que a ustedes les convenga, por ejemplo, posicionar a la sociedad, puede ser que les convenga posicionar el producto, y eso va a también tiene que ver con la estrategia de negocio que ustedes adopten. Y creo que esto ya lo dije, bueno, el nombre no necesariamente tiene que ser las personas, sino que en este caso pueden utilizar la razón social que ustedes decían. Bueno, la estructura del capital, esto es lo que estábamos hablando antes. La estructura del capital dice relación con cuántas acciones yo voy a tener en mi sociedad asociado al capital que yo tengo. Puedo constituir la sociedad con el capital que yo quiera, puede ser desde 100 pesos hasta 300 millones de dólares. Y el capital es nominal. Eso significa que a medida que la sociedad en los hechos vaya siendo más cara o más barata, en palabras simples, el capital se adecua a eso. Por ejemplo, puede ser que la constituyamos por 3.000 pesos, pero que de inmediato, por el capital que ustedes van a adquirir, la valorización de mercado sea de 200 millones o de 50 pesos. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que hace un tiempo sacaron a Google a la bolsa, y ellos dijeron, bueno, yo creo que el capital va a ser tanto, bueno, al final se equivocaron y el precio bajó, entonces en realidad el capital pasa a ser menor. Facebook, perdón. Cuando yo tengo cierta capitalización, yo la puedo aumentar o reducir por medio de aumento o reducción de capital, valga la redundancia. Por ejemplo, si es que ellos que tienen constituido una sociedad, pueden tener todas las acciones suscritas. Eso significa que yo hice mi sociedad con 100 acciones y uno de los socios tiene 33, otro 33 y el otro 34. Así que no me equivoco, Eso nos complica un poco. En ese caso va a faltar un 7%, y para que esa otra persona pueda adquirir un 7% hay que aumentar el capital. Una de las gracias que tiene este tipo de sociedad es que yo puedo dejar pendiente la suscripción de acciones que estén emitidas por un plazo de 5 años. A ver, emitida significa una acción que se emitió. Yo puedo constituir mi sociedad con 1000 acciones emitidas, de las cuales se van a suscribir solamente 500 al principio. Y eso significa que yo voy a tener 500 acciones que van a estar disponibles para que cualquier capitalista que quiera entrar meta plata. Puede ser que yo, cuando constituya la sociedad, valorice cada acción a 100, pero al día siguiente yo le puedo decir al inversionista, mira, yo te voy a vender mi acción no a 100, sino que a 100.000 pesos cada una. Eso es independiente. Entonces, cuando ustedes constituyan su sociedad, los valores de las acciones van a ser nominales. Bueno, ahora ¿hay alguna pregunta respecto de eso? ¿Va quedando claro? Bueno, bueno, la administración de la sociedad está generada igual que, bueno, es similar a una sociedad anónima. Es similar a una sociedad anónima, pero en este caso sí existe la posibilidad de no establecer un directorio. Por ejemplo, acá nosotros podemos administrar directamente por un par de administradores, como de la misma manera en que se haría en una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Que esto tiene responsabilidad limitada? ¿Ustedes cómo tienen delimitada la administración? ¿Todos juntos? ¿Algunos todos juntos? ¿O algunos le van a poder alguno? Hay un representante legal. Ya, eso se puede hacer. Lo que hacen ellos... No, mentira. Uno lo hace, pero lo podemos hacer los tres. Teníamos los tres los mismos derechos sobre todo. ¿Y excluyentes? No, no. ¿Tienen que actuar todos de común acuerdo? No. No hay que actuar. Bueno, en crear la responsabilidad limitada ¿Qué significa? Puede firmar uno por dos, sí. Sí. Por lo general lo que se hace es que si son, por ejemplo, 4 socios, pueden actuar, pero 2. Tienen que estar por lo menos 2 de acuerdo, que firmen y se pueden... Y acá en la sociedad por acciones, perdón, Fernando. ¿cómo tienen constituida la administración? ¿Hay un director, hay administradores? ¿Quién es la voz? Gustavo el piso todo. ¿Ustedes cómo administran? Ah, No, yo administro. Bueno. O sea, ¿no tiene un motivo de un directorio? ¿Y alguien?
Pero tiene una SPA, una sociedad. ¿Y hay alguien que, bueno, alguien sabe cómo funciona la sociedad anónima en general? Bueno, funciona por una junta de accionistas que elige un directorio, el directorio elige el gerente y el gerente desarrolla la actividad de área de gerencia, mientras que el directorio realiza la actividad estratégica, quizá no del día a día, pero sí la dirección estratégica de la sociedad. Las decisiones más importantes se toman a nivel de junta de accionistas. Bueno, la gracia de la SPA es que no te limita de ninguna manera en la administración. Vamos a administrar por medio de un directorio estableciendo que sea un grupo que dirija la estrategia, que otro haga la gerencia, o se puede establecer directamente la gerencia. Esto va a ser súper importante si es que ustedes quieren integrar un inversionista que quiera meter gran capital. Como dijimos al principio, uno de los problemas del financiamiento es el riesgo moral. El riesgo moral significa que en el fondo cuando ustedes reciben el financiamiento quizás quedan libres, no van a tener un incentivo extremo a cumplir con lo que se comprometen, a devolver la plata. Por ejemplo, lo que pasa cuando ustedes tienen un seguro de auto, obviamente aumenta el riesgo porque ustedes lo van a dejar estacionar en cualquier parte, ustedes quizás van a andar más rápido. Lo mismo sucede con las inversiones. Entonces, una de las maneras que va a tener el inversionista de controlar es metiendo a alguien en el directorio. Por eso es importante tener quizás una estructura que te permite el directorio, porque te genera instancias de control para el inversionista. Y ojo, cuando sale del capital de riesgo a nivel económico, se han hecho estudios para ver si es que hay una relación significativa entre la posibilidad de éxito de la empresa y el capital. Y las regresiones econométricas no son muy claras en ese sentido. Pero una de las razones por las cuales se dice que el capital de riesgo sí es bueno para la inversión de esta naturaleza es que en general la persona que está realizando estas actividades son innovadores que no necesariamente tienen conocimiento asociado a la gestión de los negocios. Y cuando hay un inversionista de riesgo que conoce cómo funciona este tipo de mercado, puede dar ciertos lineamientos a la empresa para que la empresa sí tenga mayores posibilidades de éxito. Puede ayudar entregando redes de contactos y con muchas actividades de esa naturaleza. Y por eso también es bueno tener un directorio, porque muchas veces te permite incorporar a alguien que uno no podría pagar para la estrategia de la sociedad. Por ese caso, un director que cobre bien en Chile puede llegar a cobrar, no sé, 30 millones al año. Y pasa, a veces, nos ha pasado de hecho con Chrysalis, es que como está también la gente que invierte y dice, ya, pero yo quiero tener representación en el directorio. Entonces, además de la inversión, también ganan el beneficio de poder tener a alguien que en realidad sabe sobre el tema, ayudándonos en la dirección estratégica. ¿Les quedó claro eso? Una pregunta. Eso lo usted política. Mañana prácticamente hablamos de esto, pero nosotros no invertimos nada en lo que no nos sentemos en el consejo, o en el directorio. Nosotros el directorio llamamos consejo. Efectivamente, por lo que le ha dicho, coincido todo, es un mecanismo de control, pero sobre todo es un mecanismo no tanto de auditar a la compañía, sino de participar en la toma de decisiones. Y de hecho, en los pactos de socios, en algunas ocasiones tenemos derecho a veto sobre determinadas decisiones estratégicas. Bueno, ellos les van a contar mucho mejor. Me parece interesante también ir mezclando nuestra visión como abogados para que, por eso nosotros decíamos, la decisión de qué tipo de estructura social utilizar no es algo antojadizo, sino que es principalmente para que el inversionista se sienta cómodo. O sea, lo relevante de lo que nosotros estamos hablando ahora no es constituir por constituir, sino que es constituir para establecer un incentivo ex ante a la inversión de alguien que quiere asumir un riesgo, porque lo que está haciendo es asumir un riesgo. ¿Qué es lo que en definitiva buscamos? O sea, financiamiento para poder seguir adelante. Y ojo, que también una manera de disminuir la simetría de información, porque cuando formas parte del directorio también tienes más retroalimentación de parte de la gerencia. Y con respecto a lo que decía él del derecho de veto, quizás es interesante mencionar algunos ejemplos, porque estas no son cosas que no pasen. Nosotros estamos constituyendo ahora un par, de hecho cambiando de SRL a SPA, de las sociedades que están funcionando con Chrysalis para poder recibir financiamiento de capitalistas de riesgo. Y algunas cosas que hemos hecho ha sido, por ejemplo, cuando hay que hacer un gasto que sobrepase los 2 millones de pesos, necesariamente hay que pedir la autorización del capitalista de riesgo.
Entonces así se controla que de una u otra manera no se gaste la plata en cosas que no valen la pena. Ya. Juntas de accionistas, algunas cosas que hay que tener en consideración, porque esto no le... pueden ser muchas las cosas que se decían, pero cuando nosotros redactamos los estatutos tenemos que pensar en la manera en que se va a citar a las juntas de accionistas. Lo que nosotros estamos tratando de hacer en general es establecer las formas más baratas posibles para citar a las juntas. Por lo general, en las sociedades anónimas se hace necesario que sea por medio de cartas certificadas que te lleguen a la casa, publicaciones. Acá eso no es necesario y basta con que nos mandemos un correo electrónico, es flexible. Después también hay que decir qué tipo de decisiones va a tomar la junta. Acá no es obligatorio relegar algún tipo de decisión a la junta, sino que porque eso es objetivo. Por ejemplo, en la sociedad anónima abierta o cerrada, la decisión sobre el aumento de capital está entregada a la junta. Acá lo podemos dejar en la administración, cosa que sea mucho más dinámico la posibilidad de ingresar nuevos accionistas. Por ejemplo, si es que ellos fueran muchos socios, o los que son SPA fueran muchos socios, tendrían que armar mucho consenso para hacer un aumento de capital. En cambio, si es que eso lo relegan en la administración, que puede ser una sola persona, puede decir, ya vamos a hacer un aumento de capital que se hace. Generalmente las decisiones más importantes de la sociedad o la empresa se radican en la junta de accionistas. Y así está establecido por ley en materia de sociedades anónimas. Ya aquí da flexibilidad, pero la tendencia igual debería ser la misma. Sí. De hecho, en las SPA se rigen supletoriamente por las normas de las sociedades anónimas cerradas. En todo lo que no esté regulado por las partes de una SPA, se remite a la ley de sociedad. Bueno, entonces acá ustedes van a tener libertad para decidir qué hacer. La fiscalización. Acá también hay diferencias, como antes lo habíamos adelantado, no se necesita una clase especial de fiscalización, sino que se puede establecer un sistema que decían, por ejemplo, lo que hicimos con otra sociedad, pues establecer que el mismo Crisalis iba a fiscalizar. Entonces ustedes, bueno, esa sociedad se obligaba a entregar a Crisalis, por ejemplo, los estados financieros, los estados contables, entregar toda la información que Crisalis necesitara para fiscalizar. Y eso lo hicieron en consenso con el inversionista, porque el inversionista dijo, mira, yo no tengo tiempo para fiscalizar, ¿cómo lo hacemos? Y Walter dijo, mira, yo me comprometo como Crisalis a realizar la fiscalización, y entonces la sociedad dijo, bueno, nosotros nos vamos a obligar a entregarte toda la información que tú necesites para que tú me pases la inversión que yo necesito. ¿Cuáles reglas son menos flexibles en una SPA? En primer lugar, la existencia de estatutos. Nosotros no vamos a hacer una SPA si es que no tenemos estatutos con ciertas normas básicas. Y esa en relación con lo que veníamos hablando antes. Tiene que haber un límite de accionistas, no puede ser sobre 50, si no me equivoco, porque pasaría a ser una sociedad anónima y habría que cumplir con todos los requisitos de la sociedad anónima. Por eso, si se fijan, esta no es una sociedad que esté pensada para la protección de accionistas minoritarios, está pensada para un volumen de accionistas que todavía es controlable con un sistema de esta naturaleza. Medios de comunicación fidedignos. Estaba traduciendo y me perdí la pregunta que dijiste. ¿En qué momento pasa de SPA a SA? No, que si son sobre 50 accionistas pasa ya a asociación. Sobre ese es el 50. límite que se establece la ley para que sea SPA. Y hay que pasar a cumplir con todos los requisitos de la sociedad anónima. Eso lo que decía es que está pensada para un número controlable de accionistas y no pensando en proteger al minoritario como es la ley. Gracias. Esto se relaciona, no sé si han escuchado hablar de la IFRS, pero hoy en día hay como un sistema mundial de contabilidad financiera, que en todo caso es distinto a la tributaria, para hacer que los criterios de los distintos países sean los mismos. Y esto siempre buscando a que la contabilidad pueda reflejar de cierta manera lo que el accionista minoritario quiere saber. Pero esto sucede automáticamente, hay que hacer una escritura. Automáticamente hay que empezar a modificar la escritura y todo eso. Pero de pleno derecho, decimos nosotros los abogados, se transforma en una sociedad anónima. Pero igual no tienes que hacer las modificaciones que quieras. En todo caso, igual no es raro que se incorporen tantos accionistas. Una cosa, ya hay un sistema pensado en un número tan alto. Una cosa con respecto a lo que tú hablabas, una de las gracias de esta sociedad es que puede estar constituida tanto por personas naturales como jurídicas. Los socios no necesariamente tienen que ser el Título Topacio, sino que podría ser el Título Topacio SRL o IRL. Porque personas jurídicas pueden haber otras personas jurídicas que la constituyen, no solamente personas naturales. Los multirul. Exacto.
No, a veces sí. De hecho, se habla en general de todos estos temas de las cascadas de empresas. En Chile la que funciona así, que de hecho el año pasado sé que de hecho y tuvo problemas serios, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre del dueño de Sofía, pero el año pasado tuvo un problema con la superintendencia porque hicieron unas ventas entre acciones que parecían que no impugnaban con la ley de sociedades anónimas. Bueno, otras normas siguiendo, si es que hay dudas las pueden ir haciendo. En general, también tiene que ser un órgano de administración colegiado, pero eso no. Es decir, que tiene que haber una suerte de directorio, pero eso no. significa eso. Pero que bueno, en el fondo, por lo general, tiene que haber más de un administrador. Pero en general también es súper flexible, eso respecto a la administración, pero en definitiva flexible. Eso dice relación con que al final, igual si hay más de un accionista, todos pueden tomar decisión siempre mediante el gerente. Una pregunta, nuestro estatuto no es un directorio. No es necesario. Pero eventualmente si sube o si incorpora el inversionista, a lo mejor tenemos que hacer una modificación. Habría que hacer una modificación. El estatuto y el estatuto social. Por lo general, lo que nosotros hicimos en las otras sociedades era establecer un sistema súper amplio que te permitía ir cambiando. Por ejemplo, establecer un sistema general y en los transitorios establecer solamente los directores. O establecer año a año se designará el sistema de administración o cada 2 o 3 años se establecerá. Claro. Y por eso, con respecto al tema del capital, lo que yo recomiendo que hoy en día es súper raro y no se hace en Chile porque estamos acostumbrados a las sociedades anónimas que no permitían la autocartera. La autocartera es la posibilidad de que la sociedad tenga sus propias acciones. Esta sociedad está pensada para que sí se pueda. Y de hecho yo puedo tener acciones pendientes de suscripción por 5 años. Entonces lo que se puede hacer y que yo recomiendo es dejar un gap de acciones sin suscribir para que ustedes la puedan vender en caso de que alguien necesite. Y eso tiene que ver con tener una sociedad que desde ya sea flexible. ¿Y esto por qué? Porque cuando yo quiero modificar una sociedad significa que tengo que cumplir con todos los requisitos de la Constitución. Es decir, tengo que hacer una escritura pública o privada que esté legalizada ante notario y después la tengo que publicar en el diario oficial y esos son costos. Pueden ser 300 lucas. La autocartera es una vez constituida. Sí. O sea, tú puedes partir por el 50%. No, sí, se puede partir. O sea que... Sí, lo que pasa es que antes se hablaba quizás de autocartera cuando yo compro. Algunos hablan de autocartera cuando la propia sociedad va a comprar sus propias acciones. Y eso no se puede, salvo 2 o 3 excepciones para la CCA. En este caso sí se puede. O sea, la misma empresa es dueña del 50%. No es dueña. Está pendiente de suscripción. Pero... Por ejemplo, imagínate que hay 1000 acciones, de las cuales solamente hay 500 suscritas. Las decisiones se van a tomar en base a esas 500 acciones y las otras no se toman en cuenta. No es que la sociedad, por medio de su gerente, pueda utilizar esas otras 500 acciones para tomar una decisión cuando haya que hacerlo. Son acciones que quedan en el aire para que alguien las pueda comprar. Depende de los números. Tú capitalizaste 1000 acciones ¿sí? Y 50% X, 30% Y, ese 20% que no queda... Quedan en el aire para que alguien las compre. No tiene dueño. No tiene dueño. No. Y eso es súper bueno porque a ti te permite, muchas veces el inversionista, no sé si a usted le pasa, que no quiere demorarse. Dice, ya esto hay que aprovechar la oportunidad ahora, no queremos esperar una modificación de la sociedad que se puede demorar muchos meses. Entonces, si es que tú tienes ese stock disponible, le puedes decir, ya, pero te las vendo al tiro, de inmediato. Pero también lo podrías vender las acciones no... Las acciones que actualmente no sé si una sociedad con un número cerrado acciones todas suscritas. Podrías vender esas mismas acciones de instrumento privado, no sé qué. Sí, pero el capital no iría a la sociedad, sino que iría a ti como persona natural. Ese es el problema. Sí, porque ahí cuando tú estás vendiendo tus acciones, lo que podrías hacer es vendérselas a la sociedad y la sociedad vendérselas al inversionista, pero tampoco es recomendable. O sea, tú podrías hacer una sociedad con 1000 acciones, de las cuales 200 acciones van a quedar en el aire y capitalizarla por 5 millones, por ejemplo. De hecho, también establecer... ¿Y qué pasa con ese 20% que ahora tú no entras a... Cuando entra otra persona, pasa a formar, ahí van a cambiar el porcentaje de participación. Porque si quiere, bueno, supongamos, teníamos de las 1000 acciones están 500 suscritas. Sí. Imagínate que eran 2 accionistas, a mitad cada uno tenía el 50%.
Si es que otra persona viene y compra, por decir, las 500 acciones, tú vas a pasar a tener 25 y otra va a pasar a tener 50. ¿La compra el mismo valor de constitución? No, al valor que, como el valor es nominal, tú se la puedes vender al valor que quieras. ¿Ese ingreso, si es un valor mayor, ese ingreso entra a la sociedad? Sí, esa es la capitalización que hace la sociedad. Que distinto es en particular la vendiera que en el fondo el ingreso al que vendió. Esto es un poco lo que, no sé si es que alguna vez han visto las ofertas públicas de adquisición de acciones, que muchas veces sale un valor, pero ese valor se va modificando dependiendo de la demanda que haya en las mismas. Entonces, de cierta manera es lo mismo, porque puede ser que una vez que ya se constituyen, para la persona que las quiere comprar, el valor en realidad sea mayor. Perdona, de tanto que informar si esas acciones pueden tener algún tipo de característica de directorio superior que solo se activan al momento de venderse. Lo que pasa es que esas acciones, mientras no estén suscritas por nadie, no tienen ninguna característica, o sea, no tienen interés en el directorio. No, pero tengo el sentido que hay distintas series. Ya, esos son una serie en específico que incluso son las únicas que existen. Que cuando se vendan podrían tener, no sé, 2/3 del directorio. Sí. Mira, si se pueden hacer acciones preferentes, mira, una de las gracias que dijo Macarena al principio, una de las cosas que dijo sobre la sociedad anónima es que es una acción, un voto. La sociedad por acciones es súper flexible en ese sentido. Yo puedo tener una sociedad que tenga 3 votos, puedo tener una acción que tenga 2 votos y para eso voy a hacer distintas series de acciones. Puedo hacer acciones, por ejemplo, para la administración que tengan posibilidad de tomar decisiones, pero también puedo tener acciones que solamente tengan derecho a las utilidades. Por ejemplo, si es que a ti te interesa y hay un inversionista que esté dispuesto a entrar solamente para tener utilidades, puede ser que no le interese estar en el directorio. Y ¿qué pasa si hace ese tiempo no se lograron colocar? Se eliminan y se reduce el capital. Pero eso es nominal, todo es nominal. ¿Tú pagas por el capital efectivamente suscrito en el impuesto de conclusión? No, el impuesto en Chile es sobre la conservador. Mira, pero el conservador, tú pagas con sobre todo. Pero ojo, que a usted lo que les convendría que sea hacerla por 3.000 pesos. Porque generalmente cuando tú estás generando una sociedad en la que te interesa que tenga un capital inicial, tiene sentido establecer los montos reales. Pero si es que es una sociedad que en realidad tú quizás vas a meter la plata de otra manera, por ejemplo, con un subsidio como este, te conviene hacerlo con 3.000 pesos y eso no hay ninguna importancia. Claro, hay un problema ahí si tú le vendes a Grisal 17%, ¿cuánto lo valorizas? Valor de mercado. Pero tú tendrías que valorizarlo en los 60 millones supuestamente. No, eso va, mira, Grisal ese 7% va a valer lo que otra persona esté dispuesta a pagarle. ¿Cachai? Por eso es una cuenta para que salga ese 7%. Puede ser que no sea nada o puede ser que sea mucho. O sea, podríamos hacer en 10.000 pesos y ese 7% serían 700 pesos. No, porque el 7%, una vez que ya se hizo la constitución, es nominal. Quizás nominal significa que no es que sea el valor con el que se constituye. Ya, como porcentual. Acá una vez que ya se constituye la sociedad, pasa a tener valor de mercado. Oh, claro, pero como tienen que entregar un 7%, si tiene que haber una transacción. Que se Siempre puede hacer opción. efectivo o no se puede hacer efectivo. Siempre en el caso de que va a ser una opción. Claro, pero cuando se ejecute la opción se tiene que materializar en un monto. No, quizás le va a pasar a ser propietario del 7%. Y ejercer mi opción de tener el 7%. Esa opción se podría convenir a través de un contrato y posteriormente hacer la modificación social para no tener que demorar el tema. De hecho, entonces para tu caso en concreto que tiene el 100%, vamos a necesitar modificar la legislación. Sí. De hecho, en el fondo del justicia se obliga por el contrato. Perdón, cualquier pregunta no te la que mañana Alfredo va a tener una pequeña reunión, pero para que también le puedan consultar, así que cualquier duda de eso. Gracias. Bueno, en general, de hecho, ninguna sociedad está lista todavía porque la mayoría no existen. Entonces, lo que ustedes se obligan por contrato es establecer las condiciones estructurales de una sociedad es que le permita que salga acceder al 7%. Ahora, si es que lo logran de alguna manera con una SRL está bien también, pero va a ser raro. La sociedad, por ejemplo, para que se pueda incorporar el crédito, hay que modificarlo con la sociedad. Entonces, pero mientras tanto, no hacemos contrato con la sociedad que nos comprometemos. Claro. Y eso sería un pacto accionista. Entonces, si es que seguimos avanzando. Ya. Vale.
¿Después de cuánto tiempo o hasta cuánto tiempo tiene que salir para pedir su 7%? ¿Cómo? Para pedir su 7%. Va a tener, creo que el plazo que da la ley de 5 años para esta opción. Si es que lo hacemos de esa manera. Lo que pasa es que eso también lo comentamos y pensamos, bueno, las empresas lo más probable es que vayan a empezar a funcionar y tener utilidades de aquí a 2 años. Entonces es un tiempo razonable para que quizás pueda encontrar a alguien interesado. Ojo que, bueno, vamos a ver que los pactos de accionistas establecen un instrumento que contiene los derechos y obligaciones para los distintos accionistas que van a formar parte de una sociedad. Y a diferencia de los contratos normales, estos son contratos asociativos en que se buscan fines conjuntos. Si ustedes se fijan, ese 7% es súper bueno también para ustedes porque a los dos les va a convenir que el valor de la sociedad aumente. Si el valor de la sociedad aumenta, ustedes van a ganar más porque obviamente su 93% crece, pero Crisalis también va a querer que la sociedad crezca porque así crece su 7%. Eso significa, por ejemplo, que Crisalis va a tener un incentivo pero tremendo a encontrar inversionistas que quieran participar. A un inversionista en ningún caso le va a interesar comprar un 7%. Lo más probable es que quizás lo que, bueno, alguien ya tenga alguna experiencia, pero que un inversionista trata de entrar con un 33-35% hacia arriba. Entonces quizás les va a tener que buscar a alguien que esté dispuesto a pagar una cantidad significativa por ese 7%, pero que además esté dispuesto a meter otro 30% extra a la sociedad. Y eso significa que para ustedes, los montos que hemos manejado hasta ahora, por el 35% de la sociedad han sido como 100-120 millones. ¿Qué naturaleza jurídica tiene Crisalis? ¿Qué naturaleza jurídica? ¿Una sociedad por algo? No, Crisalis es una ley jurídica propia. Es la universidad. Entonces la universidad es la universidad la que contrata. En ese sentido, el 7% de verlo como una oportunidad también. Pacto accionista igual contrato asociativo, y al través del contrato asociativo es una forma de tratar de hacer que crezca la sociedad para el plazo. Y todos los incentivos que nosotros, todas las estrategias que nosotros vamos a implementar por medio del pacto accionista van a ser justamente en este sentido. Entonces, bueno, son la forma de generar incentivos al inversionista, son una garantía, son una disminución del riesgo y una herramienta que contiene todo lo anterior. ¿Por qué una garantía? Porque nosotros vamos a establecer la forma en que el inversionista va a poder capitalizar su inversión, la forma en que va a salir, la forma en que va a entrar, la forma en que también accionistas minoritarios van a poder participar en una futura venta. Vamos a ir viéndolo uno por uno, o algunos ejemplos clásicos. Disculpa, ¿es conveniente ocupar, si por ejemplo de inversionista, ocupar el sweat equity para que romper la cosa para... Es que no sé a qué te refieres el trabajo? Que no sé, a veces ocupamos términos distintos para... El sweat equity es como, por ejemplo, si yo voy a una empresa y pongo 10 millones y me integro al directorio y yo le digo al inversionista, oye, ¿sabes qué? Como no tenéis para colocar 10 millones, coloquemos plazo en que tú hayas generado esa plata. Y ahí después recién vas a poder encontrar a montar. Bueno, eso tiene relación con el tiempo que hay para suscribir el capital. Por lo general, lo que pasaba anteriormente es que justamente como yo quería meter por la empresa grande 100 millones y al final los 100 millones antes, entonces me tenían que dar cierto plazo para ir pagando. Claro, eso dice relación, de que no necesariamente por el capital de trabajo, es por el que va a poder costar la plata. ¿Crisalis pide ciertas cosas del pacto accionista o sencillamente quiere decir no importa nada? Sí, mira, es que en realidad el hecho de decir que los 7% ya es un pacto accionista en sí mismo. Pero nada más. Ojo. ¿No pide más cosas? Sí, ciertas garantías, pero cosas parecidas a lo que vamos a ver ahora. Son cosas para garantizar que ese 7% no va a desaparecer. Pero son cosas súper básicas. Ya, entonces, ¿para qué sirven los pactos de accionistas? Para limitar la libre transferibilidad, también para limitar los derechos a voto de la administración y para compromisos de otra naturaleza. Derechos de preferencia. Estos son distintas cláusulas que se pueden poner, las típicas cláusulas que hay en contratos o pactos de accionistas. Se voy a tratar de explicar en pocas palabras porque a veces son un poco complejos para los que nunca han estado en la situación y lo más probable es que lo utilicen en mucho tiempo, pero por lo menos lo que interesa es que tengan una noción de para qué sirven este tipo de instrumentos.
Por ejemplo, un derecho de preferencia, lo que estamos hablando antes, que consiste en cuando yo tengo mi participación y la quiero vender a un tercero, los demás socios van a tener derecho a participar con preferencia al tercero. Entonces, si yo quiero vender 100 acciones, tú tienes un 25% y ella tiene un 75%, vas a poder comprar el 75% de las acciones que yo estoy vendiendo y tú el otro... Eso es el right of fair el derecho de adhesión o drag along right, por lo general eso, si quieren buscar información es raro que aparezca con el nombre en español. Pero el drag along dice, es como la situación inversa, es cuando hay un accionista en general mayoritario y quiere vender su participación, puede obligar a otros accionistas a que también vendan su participación. Bueno, después hay distintos tipos de cláusulas, pero no es necesario que sean las todas. pero quizás muy importante para el caso de usted específicamente es esta acá, que es la prohibición de venta directa o indirecta. Cuando el inversionista mete lucas en la sociedad, lo que le interesa es que ustedes como gestores, que fueron los que quizás inventaron la innovación o tienen la innovación en la cabeza, no se vayan. Entonces lo que él va a hacer prohibirles a ustedes que vendan su participación durante cierto tiempo. Y que si es que la venden en un segundo periodo, por ejemplo, durante los 3 primeros años no la pueden vender, si es que las venden durante el tercer y el sexto año, se la tienen que vender a él con cierta preferencia. Eso dice relación con la prohibición de venta. Ya, límites, también se pueden establecer límites a la administración. Esto es, por ejemplo, como estábamos comentando antes, cuando hay que comprar algún inmueble, por ejemplo, van a tener que pedir la autorización del inversionista. Cuando van a decidir sobre un aumento o una disminución de capital, hay que pedir autorización al inversionista. Esas son decisiones que podrían solicitar su autorización. O como decíamos antes, el ejemplo de sobre $1 millón de pesos, de la autorización. Eso es un poco extremo igual, pero elección de ciertos directores. Muchas veces, y lo típico, es que hacemos un pacto y yo voy a meter 100 millones, pero tú me tienes que garantizar que yo y otra persona vamos a participar en el directorio, no obstante nuestra participación sea menor. Por ejemplo, supongamos que él compra el 35% de la sociedad, pero quiere tener el 50% del directorio durante cierto periodo. Y eso se hace por medio de la elección de ciertos directores. También se puede designar el presidente o establecer ciertas mayorías especiales que haya que considerar para tomar decisiones. Por ejemplo, en vez de una autorización directa, bueno, vamos a tener que estar de acuerdo en vez de la mayoría simple, el 75% para la compra de un inmueble. Bueno, otras cosas que se pueden lograr es, por ejemplo, el compromiso de inversión también por lo general en un pacto accionista. Dice, yo voy a meter 200 millones de pesos. Después, prohibición de competencia, esta también es clásica que se incorpora, y significa que si ustedes como gestores de la sociedad, después de cierto tiempo dicen, mira, ya yo no quiero seguir, así que me voy a ir hacia afuera, ustedes no pueden trabajar en una empresa de la competencia o no pueden iniciar un negocio similar al que están desarrollando, por razones evidentes. Si es que yo meto 200 millones, no quiero que la persona que tuvo la idea se escape para hacerme competencia. ¿Cuánto es el máximo de años que se puede exigir? Eso es bien discutido jurídicamente, así que no me atrevería a una solución, pero el máximo no te lo podría decir, pero por lo general se suele utilizar 2 años. Después, bueno, acá se puede establecer lo que ustedes quieran. ¿No es que puedo hacer esto? Mira, por lo general la respuesta va a ser sí, veamos cómo. Y solamente no se pueden hacer aquellas cosas que no se permitan por ley. Por ejemplo, no se podría decir, bueno, yo quiero invertir en la sociedad que se va a crear, pero tú no puedes establecer un estatuto, sino que todo lo tenemos que decidir, conversando. Esa es una cláusula que no sería válida. Después, incentivos. Bueno, estos son distintos incentivos. El levy ratio dice en relación con la venta de las acciones de los socios gestores o de algún socio. Cuando decir, bueno, cuando repartamos utilidades,
tú no vas a llegar, por ejemplo, al 35% de la utilidad si tienes 35% de las acciones, sino que hay que dar un porcentaje extra de las utilidades. O una acción de una serie va a tener un porcentaje extra de participación en las utilidades. Y los RATSEC dicen en relación con la posibilidad de salida son incentivos a la liquidación de la sociedad, que también es complejo y no creo que tenga mucho sentido, pero si es que alguien tiene en todo caso dudas o tiene alguna idea específica de cómo se puede lograr cierto incentivo, porque ojo, todo esto son incentivos. Estoy incentivando, por ejemplo, a que el inversionista entre y pueda vender su participación con preferencia a la mía, porque va a ser más fácil para él salir. Si es que yo quiero vender mi participación, le estoy dando un incentivo a quien también la pueda vender. Son cosas de esa naturaleza, por eso es tan importante. Bueno, eso ha sido la presentación de hoy. Por favor, si tienen consulta en el momento o en el coffee, no sé. Pero igual a través del ejecutivo de la incubadora nos pueden contactar y poder resolver ya más en el caso concreto, al igual como les dijimos en el taller anterior, podemos resolver su duda. Una pregunta que yo creo que puede ser igual de interés general. ¿Cómo se puede hacer un diseño de esta sociedad para incluir nuevos socios capitalistas sin diluir la propiedad del fundador? Lo que pasa es que la propiedad de cualquier tipo de bueno, si es que tú no quieres la propiedad, puedes hacer series de acciones que solamente tengan derecho a las utilidades. Pero eso dice en relación con el precio que tú vas a poder cobrar por esa acción. Si es que tú vendes una acción que tiene derecho a voto, obviamente es una acción mucho más cara que una acción que no tiene derecho a voto. Entonces tú lo puedes hacer, pero evidentemente venderlo a un precio inferior. Y eso solamente lo puede hacer una sociedad por acciones. Mira, imagínate que yo armo una sociedad entre dos personas y un tercero que me pone plata. O entre yo y otra persona que pone plata, eso es lo más simple. ¿Cómo incorporar un nuevo socio capitalista sin diluir la propiedad del primero? Pues que en el fondo la propiedad acciones. Sí, no, la propiedad de una sociedad son las acciones. ¿Ya? Cuando tú hablas de propiedad, claro, lo que pasa es que por eso, si es que es propiedad asociada a la administración se puede, si es que es propiedad lo puedes meter a alguien sin darle propiedad. Lo que podría hacer es pedir un préstamo. O sea, es como imposible. Ya, o sea, si hay 100 acciones, tengo que darle la mía, pero si yo incorporé a alguien, ¿cómo le puedo hacer esa promesa a ese alguien de que no se van a diluir sus acciones? Tengo que darle siempre de la mía. O sea, de no incorporar. No, con preferencias. Ya entiendo lo que me quieres contar. Imagínate, si es que tiene partido con 50%, él siempre quiere tener 50%. Lo que puedes hacer es establecer límites de participación, por ejemplo, que una persona nunca puede tener menos de 50, pero el problema es que eso le estaría obligando siempre a comprar más. Por lo que se podría hacer es que tendría que empezar a agrandar la participación. De hecho, así que una de las cláusulas que puse dice relación con eso. Parece que hay un lápiz por ahí. Imagínate que esta es la participación total. Él tiene 50. Y acá usted tiene 50. Ya, estamos en la situación en que tú, por ejemplo, quieres incorporar un nuevo capitalista, entonces acá se modificaría porque imagínate que este compadre se mete con 10% nuevo, eso significaría que en realidad quedamos 110. O sea, hay que prorratear nuevamente la participación. Si es que esto eran 100 acciones, de las cuales eran 50, y esto sería 110, serían como ponte tus 10 acciones más, hay que volver a prorratear la sociedad. Entonces él pasaría a tener 40 y tanto. Tú lo que puedes hacer para eso es hacer una figura que significa hacer otro 10% acá. Entonces cuando tú aumentas capital acá, aumenta en la misma proporción y esta se la incorporas a él. No es regalar, pero se la incorporas, entonces él pasaría a tener todavía el 50%. No obstante, acá habría una relación de 40 a 10. ¿Y eso no se para? No, porque eso es un pacto accionista en virtud del cual tú le estás diciendo que voy a asegurar la participación del 50%. Porque escuchar los incubadoras que te lo piden, que te tienen una resolución de la acción. Nosotros lo pensamos también un poco cómo hacerlo, pero lo que pasa es que como quizás les va a ejercer su opción en el momento en que lo vaya a vender, no se va a generar ese problema. ¿Cachai? Porque puede ser que vayas comprando y la opción de Crisalis va a ser en el momento en que vaya a vender. Entonces no le va a interesar. No sé si se entendió la forma en que se hace. Y eso es por medio de pacto accionista donde yo te digo, yo te voy a asegurar tu participación,
aumentando de manera que te va a compensar el aumento hacia el otro lado. Pero el otro paga ambos partes. No, el otro solamente paga. Lo que pasa es que en realidad el aumento de capital es. El otro paga un monto X, no, pero se acuerda que este monto X sirve para su 10% y para aumentar. Piensen que cuando ustedes están incorporando nuevos capitalistas, por lo general es porque él te va a dar algún objeto. Eso es la diferencia que la SPA te permite sin mayor complicación que el capital puede ser pagado con objetos, con materiales. Pero cuando te estés haciendo un aumento de capital así es porque algo te van a dar. Entonces lo que pasa es que, claro, si es que él dice ya que el 10% de la sociedad va a disminuir, eso en relación más con el precio de la acción. Pero en el fondo, estas acciones extras no es que las vaya a pagar él, simplemente tú las estás emitiendo y se las estás incorporando a su patrimonio. Pero realmente lo incluyes al precio al cual. No, porque está aquí. Sí, él está pagando su precio, él está incorporando lo que quiere incorporar como material o pecuniariamente. Lo que sí, por lo general, acuérdense que todo eso va a tener relación con cuánto va a estar dispuesto él a pagar. Porque obviamente pagar el 10%, si es que su 10% en realidad va a ser menor, va a estar dispuesto a pagar menos. O sea, si es que sabe que, por ejemplo, nunca va a poder llegar al 50% porque siempre lo va a tener, va a pagar menos. Poniéndose como en el peor de los casos, ya la empresa no funciona. ¿Ya? ¿Cómo responden en la sociedad por acciones los accionistas? El accionista, como es una persona distinta, solamente responde en relación a sus aportes. Cuando el accionista suscribe el capital que se emite, eso es paga las acciones que tiene, en el fondo ella ya ha saldado su deuda con la sociedad y como una persona distinta de la sociedad, las obligaciones que contraiga la misma son independientes de la persona, salvo en determinados casos como la responsabilidad penal que sí afecta a las personas, como por ejemplo cuando por medio de alguna figura fraudulenta la persona natural intenta hacer pasar sus deudas por una persona jurídica. Bien. Y el responsable, porque hay como una persona que es responsable de la administración. Sí, pero eso es por la administración. Es decir, que la sociedad contrata un crédito y no lo paga, tú como persona natural no te estás obligando. Eso es lo que hablaba de la banca al principio. Que separa patrimonios. Ya. Pero el banco te va a obligar. No, por eso al banco le interesa. El banco te va a obligar a todo. No, porque ahí lo que te van a pedir va a ser, una garantía, que probablemente la sociedad se está recién partiendo, va a tener una garantía y va a hipotecar tu casa. Y la sociedad si tiene algún inmueble, te van a garantizar por el inmueble. ¿Las acciones son embargables? Las acciones en el sentido que sí son embargables. Si tú tienes un socio algo en la sociedad y tiene por ejemplo cierta participación en el directorio o muy importante, ese socio en particular le va mal en su cosa personal, podría entrar y... Sí, pero ojo que yo no me acuerdo qué pasa en ese caso con respecto a ello. Lo que te va a importar va a ser principalmente con respecto a la toma de decisiones. No, principalmente eso se rige por las normas de la sociedad anónima, que no me acuerdo qué pasa en ese caso para ser sincero. Pero lo que va a pasar es vaya a tener que empezar a entregar utilidades o la persona va a buscar a alguien que quiera comprar la participación. Pero podría llegar a entrar alguien sin enterarlo a tomar control o sea, si es que dependiendo del porcentaje, si es que el dueño era más del 50%, sí. Y lo mismo puede pasar con cualquier otro tipo de sociedad. Eso no lo puede bloquear el pacto. Eso sería discutible. A mí a priori me parece que no. Sería raro. A él tenía algo que diga que es importante. ¿Hay alguna otra consulta? Bueno, si contactan con nosotros.